Buenas a todos y todas, bienvenidos a nuestro segundo video de esta serie de tutoriales sobre el programa ETABS. En este capítulo vamos a trabajar en definir el sistema de ejes, o la grilla como también se conoce, y los niveles de nuestra estructura. En la descripción del video les dejo el link para que descarguen las plantas arquitectónicas con los ejes representados. Y como siempre les digo, si estamos listos, ya comenzamos. Si recuerdan, en el video anterior nos habíamos quedado aquí, en definir la configuración inicial de nuestro modelo. Pues vamos a continuar. Pulsamos OK y nos aparece esta ventana, donde vamos a definir nuestro sistema de ejes. Tenemos varias opciones. Vamos a comenzar explicando las plantillas que hay aquí debajo. La primera, blank. Esta sería para un modelo en blanco, sin ejes ni niveles. Más adelante veremos una de sus características principales, ya que a través de ella podemos importar plantas arquitectónicas hechas en AutoCAD. La segunda opción, Grid Only, o solo ejes, es la que vamos a utilizar y nos dibujará los ejes y niveles que hayamos definido aquí arriba. La tercera opción, Steel Deck, es para modelar una estructura con entrepisos y cubiertas a base de deck metálico. La cuarta opción, Staggered Truss, es para modelar una estructura con armaduras escalonadas. Luego tenemos la opción que nos permite modelar una losa plana con ábacos o sin ella, Flat Slab, y la otra plantilla siguiente es similar a la anterior, lo que nos permite agregar además vigas perimetrales. También tenemos la plantilla que nos permite modelar una estructura con una losa casetonada o reticulada, Waffle Slab. Y por último tenemos la opción de modelar una losa en dos direcciones. Bien, si hemos explicado las plantillas que hay aquí debajo, ahora comenzaremos a dibujar nuestro sistema de ejes y niveles. Para definir nuestros niveles y ejes tenemos estas cuatro opciones. Las dos primeras, que son las que vienen marcadas por defecto, son para modelar estructuras regulares, o sea que tengan el mismo espaciamiento entre ejes y los pisos tengan la misma altura. En ese caso tendríamos aquí el número de líneas de ejes en la dirección X, el número de ejes en la dirección Y, así como la longitud entre estas líneas en una y otra dirección. Luego, aquí debajo tenemos un comando para editar las etiquetas de los ejes, su orientación y sus nombres. En el caso de los niveles o pisos, tenemos la opción de modelar una estructura con un primer nivel distinto y todos los demás iguales, o todos iguales incluyendo dicho nivel. Como la estructura que nos ocupa no es regular, entonces utilizaremos estas opciones de aquí debajo, que nos permitirán crear un sistema de ejes y niveles personalizados. Como habíamos dicho, comencemos por los niveles. Nuestra estructura consta de 5 pisos, por tanto pondremos aquí ese número, 5, y ahora pasaremos a editar esos 5 pisos. Para ello, marcamos aquí y presionamos Edit Story Data. Nos aparecerá esta ventana donde editaremos las alturas de los pisos y otras características. Comenzaremos agregando las alturas. Primero 5,5 metros para el primer piso. Aquí en Base pueden tener un valor negativo en caso de que tengan un sótano, un parqueo o quieran dibujar algún tipo de cimentación. 3,10 metros de altura para los pisos 2, 3 y 4 y 3 metros para el último nivel. Ahora vamos a definir si algunos pisos son similares. Si ven la arquitectura que les compartí, el primero y el último nivel son distintos a todos, pero el segundo, tercero y cuarto son muy parecidos. Por tanto, definimos al piso 2 como Master Story o piso maestro, y el 3 y el 4 similares a este. Esto lo hacemos para poder utilizar una herramienta del ETABS que nos permite dibujar en una planta y que se reproduzca en plantas similares o incluso en todas.
Pulsamos OK y ya tenemos definidos nuestros niveles. Ahora procedamos a definir nuestros ejes. Aquí tenemos la planta. Marcamos la opción de Custom Grid Spacing para personalizar nuestro sistema y presionamos Edit Grid Data. Tendremos frente a nosotros este cuadro de definición. Aquí podemos editar el nombre de nuestro sistema de ejes. En mi caso le voy a poner edificio 5 plantas. Aquí pueden agregar puntos y planos de referencia para ayudarse a la hora de dibujar. Aquí pueden modificar el tamaño de la etiqueta del eje y su color. También aquí al lado tenemos un visor de vista previa para ir observando cómo van quedando nuestros ejes. Comencemos entonces. Podemos elegir entre definir nuestros ejes como coordenadas o como espacio. Es elección personal. En mi caso particular, prefiero hacerlo con espacio. Por tanto, voy a seleccionar dicha opción. Entonces, en X tenemos hasta el eje L. Vamos primero a introducir esas etiquetas y luego los espacios entre ellos. Siempre tengan en cuenta que el espaciamiento es la distancia entre un eje y el siguiente. Por eso, el último, en este caso, el L, tendrá valor 0. Si lo hacen por coordenada, tendrá el valor de la coordenada en ese punto. Bien, agreguemos etiqueta, presionamos añadir y ahora añadimos los espaciamientos, que en este caso serán 4 y 4,5 metros de forma alterna. Ahora vamos al eje Y. Tenemos hasta el eje 7. Vamos a añadirlos. Y luego introducimos los espaciamientos. Primero 8 metros, 6 metros, 4,2 metros, 8 metros, 4,2 metros, 6 y 0. Noten que si yo cambio a definir por coordenadas, los ejes toman los valores que responden a este concepto. Ok, ya tenemos definido nuestros ejes. Presionamos OK y OK nuevamente. Y como ven, ya nos aparece en pantalla todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Y hasta aquí nuestro segundo video. Recuerden que si presentan dudas, pueden dejar su comentario. El objetivo del canal siempre será que aprendamos juntos. Si les gustó el video, den like, suscríbanse y presionen la campanita para que estén al tanto de nuestras próximas entregas. Espero que nos sigan acompañando en este viaje por la modelación y el diseño estructural. Hasta pronto.